A ver, véanlo, les hago una clase para que miren. A ver, bájenlo y miren y luego me preguntan, ¿ya? Reunión el día lunes con el jefe de departamento, con la anterior semana con el jefe de departamento, con el rector y con algunas autoridades más, en el cual básicamente se han comprometido en realidad de que acabemos de una vez la materia, porque ya no falta mucho, o sea, también ustedes se van a perjudicar, ¿no? O sea, es hasta diciembre, o sea, hasta falta 2 meses para acabar el semestre, y en realidad ya han iniciado los primeros parciales, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo estoy ahorita ayudándolos, bueno, colaborándoles en la materia, ¿no? Con respecto a que no hay docente, pues si no hay retirar la materia, pues, ¿no? O sea, ya depende de cada uno. Yo lo que estoy haciendo es enseñarles, indicarles, incluso la anterior semana en la clase les he subido todo lo que es una tesis y todo lo que es el alcantarillado sanitario, para que ustedes tengan una idea y puedan trabajar en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces les he dicho también que el proyecto lo vamos a corregir como cuando el ingeniero escalar estaba, digamos, ¿no? El proyecto va a ser su examen, digamos, ¿no? Entonces la anterior semana ya les he pasado el marco teórico, todo lo que es de esta zona de proyecto, ¿no? O sea, para que ustedes estudien y puedan tener alguna duda, que básicamente todo lo que hemos avanzado hasta la anterior semana hemos visto lo que son la hidráulica de tuberías, que es lo que son canales, o sea, una tubería por gravedad, que es lo que ustedes básicamente han visto en la materia de hidráulica 2, que eso también hemos visto la anterior semana, ¿no? Sus velocidades, caudales y demás, ¿no? Ahora lo que nos toca ver ahora, bueno, también hemos visto trazos, tipo de trazos, ¿no? A ver, ahorita yo les voy a compartir lo que hemos visto la anterior semana, hemos visto cómo se traza, y en ese sentido ya les he pasado el plano, su plano, para que ustedes puedan trabajar en grupos, ¿no? En grupos de 3, ¿sí? Eso es. ¿Qué más? Inge, buen día, Inge. Una preguntita. Dale, Miguel. Prácticamente, entonces, Inge, este primer parcial va a ser el parámetros básicos de diseño, hay que calcular, ¿no? Con lo que nos ha facilitado. Y el trazo de la red. Inge, es que lo que pasa que, no sé, en alcantarillado si es lo mismo que en sanitaria, pues, hay que en sanitaria hacemos para la aducción, una red abierta, cerrada. En este caso, recién yo creo que nos va a enseñar el sistema, ¿no? Claro, a ver, lo que hemos visto es lo siguiente, a ver, hasta ahorita lo que yo les he dado son hasta lo que es hidráulica en tuberías, hasta ahí hemos avanzado. Con eso ustedes ya pueden empezar a diseñar. A ver, haciendo una analogía con Sanitaria 1, aquí lo que ocurre es que directamente entramos a la red de alcantarillado, o sea, es como si después de parámetros básicos de diseños en lo que es alcantarillado, en lo que es Sanitaria 1, pasamos a ver línea de aducción, ¿no ve? Línea de aducción, tanques y demás. En este caso no. En este caso, de acuerdo a su texto guía, si ustedes se fijan, de parámetros básicos de diseño van a red de alcantarillado, que es el primer parcial. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta el momento. A ver, les voy a mostrar qué es lo que, no sé si es primera vez que han entrado algunos de sus compañeros a la clase, pero a ver, vamos a mostrar lo que hemos pasado. A ver. No sé si está todo claro, Milton. A ver, Milton, ¿está todo claro? Bueno, sí, está claro, ingeniero, muchas gracias. Ya.
A ver, ¿qué yo haría si fuera ustedes, digamos? A ver, lo que más me interesa a mí, por ejemplo, es no perder mi tiempo, básicamente, ¿no ve? Porque luego ustedes se perjudican, ¿no ve? Por lo que yo esperaría ahorita que ustedes me digan, bueno, en realidad ya demos el primer parcial, que en realidad es el proyecto, y tener sus notas del primer parcial. ¿Por qué? Porque así si, digamos, ocurriese cualquier verdad, es lo que verdaderamente debería interesarles a ustedes, ¿no? Esto habíamos visto hasta la anterior clase, ¿verdad? O sea, a ver, Miguel, a ver si no... Sí, eso ya habíamos visto, Inge. Eso, en la anterior ya vimos, estaríamos en la parte hidráulica ya, Inge. Entonces, ahí nosotros tenemos que decidir por dónde va a ir nuestra red, ¿no ve, Inge? Claro, o sea, por eso, o sea, si hemos visto esto, a ver, hemos visto esto en la anterior clase. Hemos agarrado, hemos visto cómo vamos a trazar, ¿ya? Entonces, en el proyecto, lo que les he pasado es esto. Ahí está. Ahí tienen una red. Hemos visto parámetros básicos de diseño. Ya les he pasado acá, fíjense. Aquí tienen sus curvas de nivel. Ustedes pueden agarrar, ponerlo esto en el Civil 3D. Civil 3D y sacar sus cortes. Miren. Entonces, esta es una meseta. Por eso se llama Serri. Miren. Entonces, aquí está el plano de catastro. ¿Sí? Donde están las viviendas, ¿sí? Ahí se puede ver las viviendas y están los manzanos. Entonces, ustedes, en este plano que está aquí, ya tienen que empezar a trazar su red. Y trazar la red ya hemos visto. ¿Por qué es esto? ¿Sí o no? O sea, por eso es que ustedes tienen que empezar a leer un poquito lo que ya les he mandado. O sea, les he mandado una tesis, les he mandado los datos, tienen la inscripción también. Y para cualquier duda, yo estoy para resolver. Fíjense, el proyecto que tienen ustedes es un cerro, es básicamente esto, ¿no? Tendrían que ir viendo a cuál de estos se asemeja para poder realizar sus trazos, desde el punto más alto al punto más bajo. ¿Por qué? Porque la red de alcantarillado se diseña a gravedad. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Tienen que preguntarme cualquier cosa, jóvenes. Pregúntenme, no se queden con ninguna duda. Yo estoy aquí para ayudarlos y para enseñarles cómo se diseña. Por eso que al mismo tiempo que estamos viendo esto en teoría, ya les he dado lo que es en la realidad. Ustedes, esto por ejemplo, el plano de catastro, que es en parámetros básicos de diseño, ya les va a dar el municipio o el arquitecto. Los arquitectos llevan una materia que se llama, llevan una especialidad que se llama urbanismo. Así como, por ejemplo, tú, Miguel, vas a hacer, no sé, o Iván, ¿qué mención vas a tener? Uno va a ser sanitario, el otro va a ser estructurista, el otro va a ser vial. Ellos igual tienen sus menciones, ¿ya? Y los que son urbanistas están encargados de realizar este tipo de planos, que también lo hemos visto en Sanitaria 1. Ustedes ya lo tienen esto en el Classroom, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que ir viendo es a qué se asemeja este trazo. Entonces, tenemos que ir viendo el punto más alto hacia el punto más bajo. Las curvas de nivel nos va a entregar el topógrafo, ¿sí? Entonces, eso igual hemos visto en parámetros básicos de diseño. Ahora, lo que tienen que hacer ustedes es, nuevamente, vamos a nuestro dibujito, ver a qué se asemeja de estos trazos que ya habíamos visto. Hemos visto ya por 3 veces, como dice Miguel, ya se ha cansado de ver estas imágenes, pero cada uno va a tener su trazo. Después de esto hemos visto esto, la anterior semana, que es la hidráulica, que estamos trabajando en un flujo parcialmente lleno, o sea, no flujo a presión. Entonces también hemos visto cuál es la diferencia entre una tubería a presión y una flujo libre, ¿no? Aquí básicamente es la presión que tienes, ¿no? Acá, por ejemplo, en el alcantarillado no podríamos tener esto porque aquí, por ejemplo, estos piezómetros que se colocan en
una red de alcantarillado serían las tapas de alcantarilla, ¿no? La cámara de inspección de la alcantarilla. Si es que todo esto trabaja a presión, vamos a tener unos piezómetros naturales en las tapas, ¿no? Cuando llueve, por ejemplo, ustedes han visto en la ciudad, ¿qué es lo que ocurre? La presión alcanza, tienes una mayor presión, una presión tan fuerte que básicamente hace volar la tapa. ¿Lo ven, jóvenes? Ustedes han visto eso en la ciudad. Todo esto hemos visto la anterior semana, hemos visto un poquito, recordando lo que ustedes ya han visto en hidráulica 2. Fíjense, es fácil esto. Y sanitaria 1 es hidráulica 1, porque es flujo a presión. Sanitaria 2, jóvenes, en la parte teórica hidráulica, es hidráulica 2, porque es flujo a gravedad, donde tienes que medir los tirantes, ¿no ve? Entonces, todas esas ecuaciones que ustedes han visto en flujo no uniforme, con el ingeniero Galo Muñoz, con el ingeniero Mauricio Villazón, todo eso estamos viendo ahora nuevamente en lo que es esta materia. Al igual que en Sanitaria 1, lo que nosotros tenemos que encontrar básicamente es una fórmula. En Sanitaria 1, ¿con qué ecuación trabajamos, jóvenes? A ver. Más que todo utilizábamos Manning, ¿no? Diferentes hemos usado. ¿Cuál? ¿Con qué ecuación? O sea, puedes utilizar Darcy, Colebrook White también, ¿no? en hidráulica 1, pero hay una ecuación un poco más sencillita. A ver, jóvenes. Sani 1. A ver, Agustín Flores Loza. Agustín, ¿qué ecuación utilizabas para encontrar tus diámetros? Realizar el diseño. ¿Qué ecuación? Una ecuación de Manning e Inge. Estamos mal. En hidráulica, en sanitaria 1. Sani 1. A ver. ¿Quién me puede responder? Ecuación Hassen-Williams. Está perfecto. Marber-Loza Kai. No está Marber. Está bien, Hassen-Williams. ¿Por qué Hassen-Williams? Porque Hassen-Williams es una tubería que se ha hecho experimental para flujo a presión, en la cual tiene los diámetros, o sea, tiene una limitante. Funciona bien hasta diámetros de 200 milímetros. Cuando son diámetros mayores ya tiene errores. Entonces ahí utilizamos Darcy, ¿no ven? Darcy-Weisbach, ¿no? Utilizamos, o sea, vamos a utilizar lo mismo acá. Fíjate, tienes la ecuación de Colebrook-White, que va en esa función donde tienes la rugosidad, tienes la viscosidad. Esta es la ecuación más completa, una ecuación muy bonita para trabajar, pero por lo general a ustedes les gustan las ecuaciones simplificadas. Y esta ecuación para 1900, o sea, imagínense que es de 1900 todo esto, Manning ha desarrollado esta ecuación, que funciona muy bien para flujo, no con el tirante lleno, porque aquí está el radio hidráulico. Entonces, tienes una tubería, para este tipo de flujos, se utiliza de mejor manera la ecuación de Manning. ¿Puedo utilizar en agua potable? Puedes utilizar también Chessy. A ver, aquí lo he visto, aquí en diapositivas, puedes utilizar Manning o puedes utilizar Chessy. Igual en agua potable podrías utilizar, pero, como te digo, el que da mejor resultado es Hassen-Williams, ¿no? Hassen-Williams. Y para diámetros más pequeñitos, la ecuación de Flaman en agua. Ahora, para alcantarillado, el concepto, ecuaciones para diámetro más grande. Entonces, esas son las de Manning, las de Chessy o las de Colebrook. Puedes utilizar también en el programa, en el Civil, en el SewerCAD o en el EPA Swim 5, que es gratuito. En el EPA Swim utilizamos lo mismo, las mismas variantes, Manning, Chessy o Colebrook Darcy, ¿no? Entonces utilizamos lo mismo, ¿ya?
Pero ustedes conceptualmente eso se les tiene que quedar en la cabeza. Y eso estamos repitiendo nuevamente lo de hidráulica 2. ¿Verdad? Hasta aquí está claro, jóvenes, pero todo esto ya hemos visto la anterior semana. ¿Sí? ¿Dónde está el que me preguntaba un principio? A ver, ¿dónde está? Justo el que esto habíamos visto. Estas son planillas de cálculo, digamos. Y esto también habíamos visto, son ejemplitos que habíamos visto la anterior semana. ¿Sí? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, jóvenes? Yo puedo volver a repetir. ¿Dónde está el joven que me preguntó un principio? Bien. ¿Dónde está? Había un jovencito, a ver, ¿dónde está? Ahora sí quiero que me preguntes, ¿dónde está? A ver. Alex Junior. A ver, ¿en qué consistiría el proyecto? A ver, a ver, ¿han descargado lo que les he mandado? O sea, les estoy dando un proyecto ya con todo, ¿no? O sea, ¿han descargado o no? ¿Quiénes han descargado, jóvenes? Ingeniero, yo lo descargué y primero habla del sistema de agua potable y luego pasa al sistema de alcantarillado. Alcantarillado, pues tienes que hacer su alcantarillado sanitario, ¿no? El agua potable lo obviamos entonces. Claro, o sea, no estás llevando agua potable. ¿No? A ver, aquí está, creo que esto es lo que les he dado, ¿verdad? Aquí está. No, no es esto. A ver. No, no es esto, a ver. A ver, vamos a ver. A ver, está en su... Ahí. A ver, aquí está. Aquí está. Esto es lo que les he pasado, ¿verdad? Ya. A ver, les he dicho también, a ver, lo que ustedes pueden agarrar, bueno, el proyecto que vamos a hacer, yo no puedo estar separando esto, ¿no? Tú tienes aquí, desde la página 25 tienes sistemas de alcantarillado. Aquí tienes el marco teórico, parámetros, lo que estamos viendo ahorita se ha copiado básicamente lo que estamos viendo. Lo que ustedes tienen que hacer acá es pongan los parámetros básicos de sus barrios, de su casa, de sus domicilios, ¿ya? Yo les estoy pasando toda la estructura. Aquí, a partir de aquí, no agua, cuidado que me pongan agua potable. A partir del alcantarillado sanitario, a partir de ahí es su trabajo de ustedes, ¿no? Entonces vamos a ver acá lo que es, hemos visto ahora la parte de diseño hidráulico, que son, por ejemplo, hemos visto lo que es la parte hidráulica y ahorita vamos a ir viendo esta parte de acá, que son las características, y después tenemos pluvial, solamente van a ser el alcantarillado sanitario. Bien, hasta la página 40, hasta la página 52 tendría que ser, desde la 20 y algo, desde la 25, ¿no ven? Desde la 25. ¿Se comprende, jóvenes? ¿O siguen teniendo algunos errores? A ver. Me pueden preguntar, pues, ¿dónde está el choquito que estaba preguntando hace rato? Se llama. Inge, entonces este primer parcial, ¿hasta dónde sería, digamos, lo que haríamos? No creo que lo terminemos todo, ¿no, Inge? No te escucho, tienes que hablar más fuerte también. ¿Hasta dónde, Inge, sería que hagamos el proyecto entonces de más o menos hasta qué parte, Inge? Es un poco la duda. Hasta alcantarillado sanitario.
nada más, hasta alcantarillado. O sea, porque ¿qué es lo que hemos visto la primera vez que hemos avanzado? Vamos a ver alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. El alcantarillado pluvial tiene hidrología. ¿No ve? El alcantarillado pluvial lo vamos a ver para el segundo parcial. Primer parcial es alcantarillado sanitario. Pero, a ver, ¿entienden o no entienden? Soy hasta la página 53 de este trabajo. Te estoy dando la guía. ¿Qué más les puedo dar? No sé. ¿No ve? Entonces, sí, está bien, ahí, claro, Inge, está bien, gracias. solamente hasta ahí. Entonces, ustedes tienen esto y lo van a revisar, lo van a ver. Miren, por ejemplo, aquí está. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá tienes algunos parámetros que vamos a emular, pero sus dotaciones van a ser de sus domicilios. ¿No? Y tenemos todo esto. Ahora, si gustan una clase presencial, no hay problema, yo les puedo dar el día de mañana clase presencial para ver si ustedes qué no entienden, porque creo que aquí en la parte de la virtualidad, algunos ni están pasando clases, seguro, y otros sí, o sea, están conectados, pero ni están. En cambio, en mis clases de SAMI, por ejemplo, que les he dado el día les doy de forma presencial, me preguntan más, digamos, ¿no? Les aclaro más dudas, digamos, ¿no? Pues cuando digo, pregunten, si no preguntan, vamos a estar chao. Entonces, fíjate, si te das cuenta, todos estos son los parámetros de evaluación, ¿no? Entonces, tenemos que ir bien. Fíjate, ahí está dando algunos datos. Vamos a ir. El estudio topográfico, ¿sí? Que se realiza. Y aquí está el plano, básicamente, que yo les he dado. Este es el plano. Entonces, ustedes tienen que ver ahí cómo es que vamos a realizar el diseño. ¿Qué tipo de trazo? ¿No? Ahí está. O sea, les estoy dando todo, hasta la parte topográfica. Ahora, ustedes tienen que hacer los trazos, pues, porque de eso se trata esta materia, que ustedes realicen los trazos y hagan las verificaciones de la red de alcantarillado. La Facultad de Derecho. A ver, jóvenes, 10 minutitos, a ver, vean, lean y pregúntenme, ¿ya? Porque si no, no voy a seguir avanzando más. Ya, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con la... A ver, ¿han podido ver? A ver, fíjense, hasta tienen ahí el sector donde dice la parte de alcantarillado. Esto es lo que tenemos, lo que ustedes tienen que fijarse, ¿no? La parte del marco teórico, que es lo que hemos visto, Estoy viendo básicamente lo que tienen ustedes, ¿no? Lo que les he dado, ¿no? Parámetros básicos de diseño. Aquí ven la norma, ¿no? Aquí lo que decía Miguel. Aquí, por ejemplo, si yo tengo estaciones de bombeo, ¿cómo calculo una estación de bombeo? En alcantarillado, ¿no? La estación de bombeo es una sola línea. Y como está con bomba, ¿cómo funciona esto, jóvenes? ¿A presión o a gravedad? A ver, Miguel, Juan. A presión, Inge, a presión. A presión. Entonces esto diseñas como una línea de aducción, pues, nada más. Por eso es que ahorita, por ejemplo, no vamos a ver muy en detalle lo que son las estaciones de bombeo, porque si va a funcionar a una bomba, esto es a presión, ¿ya? Entonces, tenemos la población, esta población, ustedes la van a tener. Tienes los métodos, lo que habíamos visto, las logísticas. Tenemos la dotación. Esta dotación de acá, por ejemplo, es la que ustedes tienen que poner de los 3 del grupo, cuánto han sacado en sus viviendas. Es lo único que va a variar.
¿ya? Como hicimos en Sanitaria 1, los que han pasado Sanitaria 1 conmigo, y los que han calculado la dotación. Esto ya les dije desde la anterior clase. Esto es lo único que va a variar en su proyecto, básicamente por cada grupo, ¿no? Después vamos a ver que tenemos un coeficiente, o sea, hasta aquí es Sanitaria 1, ¿no ve? Porque tienes dotación y el caudal va a ser población por dotación dividido entre 86.400. SANI 1, ¿ya? Ahora, ¿dónde entra el alcantarillado? Entra aquí, porque aquí ya tienes un coeficiente de retorno. O sea, no el 100% del agua que consumas se va a ir al alcantarillado, ¿verdad? Vamos a acordarnos que nosotros igual somos agua, ¿no ve? O sea, nuestro cuerpo es un porcentaje muy grande de agua. Entonces, no todo retorna al alcantarilla, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el coeficiente de retorno, que es un porcentaje para el cálculo del caudal. Aquí está, fíjate, miren. Si borro este coeficiente de retorno aquí, es el caudal medio diario que hemos visto en Sanitaria 1. ¿Estamos claros o no? Hasta ahí. A ver, estamos revisando su proyecto, cómo es que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por eso les he dado 10 minutitos para que ustedes analicen esto, que ya debían haber analizado la anterior clase, ¿verdad? A ver, por favor, jovencitos, ¿qué duda tienen hasta aquí? Inge, la población la vamos a tomar de los datos de esto o de nuestras viviendas, la población. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, ¿qué les he dicho que es el único parámetro que está variando en este trabajo? La dotación, ingeniero. Exacto. Si tú tienes aquí esta fórmula, que es población por dotación dividido entre 86.400, bueno, esto es para un factor de conversión nada más. Y te digo que solamente la dotación varía, solamente la dotación, pues la población la tienes de este proyecto. ¿Está claro? Ahora sí, Inge. Ya. Entonces, por favor, jóvenes, por favor, todos los que tengan alguna duda, pregunten, no me hagan esa pregunta, la primera, por ejemplo, que me hizo uno de sus compañeros. ¿Dónde está? Pues el que me hizo la primera pregunta. ¿Dónde está? A ver, ¿qué se llama? ¿Dónde está? O ya se ha salido. ¿Dónde está? A ver, ¿está en clase todavía el que me hizo la primera pregunta? Un choquito. ¿Dónde está pues? Bueno, creo que se ha salido. Pucha. Estoy revisando y se ha salido. Pucha. Bueno, a ver, a ustedes que están en clases, voy a anotar aquí, voy a decir, ¿cómo se hace esto? Vamos a tomar lista, es sí, vamos a tomar asistencia, ¿ya? ¿Están? Porque me ha preguntado su compañero y se ha salido. Entonces vamos a dar aquí, a ver, salen 2, colocaremos aquí, asistencia. Damos 3 puntitos, les vamos a dar a todos ustedes, ¿ya? Para que así con los otros puntos tengan ya 6. 0422.
Entonces, bueno, hasta ahí no hay más preguntas, ¿no, jóvenes? Ya. Entonces, hasta acá está claro, fíjate. Vamos a ir viendo esto. Después de eso, fíjate, dice que estamos viendo los coeficientes que hemos visto normal. A ver, el coeficiente de retorno va a varía de acuerdo a la norma. A ver, vamos a ir viendo. El coeficiente de retorno, dice, este coeficiente dice que varía del 60 al 80%, o sea, es 0.6 o 0.8 de la dotación de agua potable, ¿ya? Entonces, el valor que asuman acá es el valor del proyecto, ¿no? No sé si asumió 0.8 o 0.6, ya, pero ya. ¿Qué otro parámetro? Tienes K1 y K2, que lo habían visto ustedes en la materia de sanitaria 1, que es el caudal máximo diario y el caudal máximo horario, que varía de 1.2 a 1.5, y de el otro que varía en función a la población de 2.2 a 1.5, ¿no? Entonces, ahí tienes. Entonces, dice que en el caudal máximo horario se debe calcular a partir del caudal medio diario, el coeficiente de punta, según el siguiente dato, ¿no? Entonces, tienes este valor, nada más. Ahora, tenemos un coeficiente. Ahorita estamos analizando, jóvenes, todo lo que va a entrar en la planilla. Ahorita ustedes estoy haciendo una recapitulación de todo. A ver, tenemos un caudal de infiltración. A ver, hasta acá, jóvenes, es todo lo que habían visto casi en SAN. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ustedes pueden tener alguna duda. Se pueden parar ahí en algún comentario. A ver, jóvenes. Ingeniero, yo tengo una duda. Dime, Sobre dime. el coeficiente de retorno, sí o sí tiene que ser 0.6 o 0.8, no hay valores intermedios. No. Puede ser 0.7. O sea, tú tienes que hacer un estudio. A ver, es como en SANI 1. Puedes hacer un estudio donde, digamos, qué sé yo, a ver, por dar un ejemplo. ¿Tú dónde vives? A ver, ¿dónde vives más o menos, Juan Daniel? Zona norte, ingeniero. ¿Qué barrio? Zona norte es grande. Por la circunvalación, Circunvalación y no me sé la calle. donde vives. La calle no me la sé, pero solo la avenida. Pero es cerca al puente Pinto, por la Beijing, cerca de... Cerca al puente Pinto. Entonces tú tienes ahí el barrio Ticti Norte, ¿no? Tienes el Ticti Norte, tienes 1 de Mayo. Ya. Es que la zona norte también es grande y hay estratos sociales, digamos. O sea, ¿qué les digo? Por eso ustedes llevan estudio socioeconómico. Precisamente te sirve para esto. Tú tienes un estudio socioeconómico y tienes que mirar, digamos. Yo no sé qué parámetro voy a poner. La norma dice de 0.6 a 0.8. Entonces, si yo vivo en tu barrio, digamos, en la Beijing y el puente Pinto, que vendría a ser el lado del límite del Ticti Norte para entrar a Candelaria, más o menos esa población se parece mucho a la que estaría hacia el lado, hacia ese mismo lado, pero podría ser el barrio Jardín Taquiña, digamos, ¿no? Estoy mirando un estrato que se parezca, ¿sí? Hasta ahí comprendes, Juan Daniel, o sea, tengo que mirar un estrato de zona social que se parezca. No voy a mirar, por ejemplo, de usted, de ti donde vives, a lo que es en la urbanización Tunari ahí arriba. La urbanización Tunari se va a parecer mucho a un Bellavista, digamos, ¿no? Entonces, para ver cómo voy a adoptar ese 0.6. Entonces, lo primero, yo me busco una población parecida económicamente, ¿sí? Con los mismos estratos sociales. Entonces, de esa población que es parecida, yo tengo que agarrar y esa población ya tiene pues una red de alcantarillado sanitario, por ejemplo. Entonces, yo coloco un sensor de nivel en la cámara de descarga y voy a monitorear
tengo la población y tengo el caudal. Entonces, de ahí me va a salir tu coeficiente de retorno. ¿A ver? Entonces, de ese barrio, por ejemplo, yo voy a tener un coeficiente de retorno del 70%. Entonces, yo digo en mi proyecto, la urbanización del Tihti Norte es muy parecida a la urbanización Jardín Taquiña, y en la urbanización Jardín Taquiña se han hecho las mediciones y hemos obtenido el coeficiente de retorno igual al 70%. Por esta razón, yo asumo en mi proyecto, que es para Tihti Norte, el coeficiente de retorno de 0.7. ¿Está claro, Juan Daniel? Sí, ingeniero. ¿Ya? Es que Eso había visto unas clases grabadas del ingeniero Rocha ¿ya? y él dice que sí o sí tiene que ser 0.6 o 0.8, no se tiene que tomar valores intermedios como 0.75. No, no, lo que ocurre es lo siguiente. Si tú tienes un valor, o sea, si tú lo que tienes, o sea, eso es un parámetro que te da. Aquí la norma te dice, fíjate, es clara la norma. Te dice, aquí, te va a decir dónde está el coeficiente de retorno. Aquí. Dice, varía, dice aquí, fluctúa entre el 60 y al 80%. No te dice, toma 0,6 o toma 0,8. No te dice eso la norma. Te dice, varía 0,6 a 0,8. Yo te puedo decir, oye, puedes utilizar 0,6 o puedes utilizar 0,8. Eso dependiendo mucho al tipo de consumo de agua. O sea, ¿cuándo tú utilizarías un 0,6, por ejemplo? A ver, ¿quién me pueda? A ver, la anterior clase de lo que hemos visto. ¿En qué población utilizarías 0,6 y en qué población utilizarías 0,8? A ver, Juan Daniel, que has visto su video del ingeniero Juan Carlos Rocha. ¿Cuándo utilizas 0,6 y cuándo 0,8? 0.6 utilizaría cuando mm, la población no usa mucha agua o algo así, y en las zonas donde hay más consumo utilizarían el 80 o al revés creo que sería. No, pues, es que está, a ver, el coeficiente de retorno es qué cantidad de agua tú retornas a la red. Eso es el coeficiente de retorno. Eso es conceptualmente. O sea, ustedes tienen que aprender siempre el concepto. ¿Cuándo yo utilizaría 0,6? A ver, Miguel, a ver, alguien más que me diga, a ver, otro ejemplo. No está bien lo que ha dicho Juan Daniel, a ver, alguien que me pueda decir cuándo utilizo 0,6 o 0,8. A ver. Pero la respuesta está en el estudio socioeconómico. A ver, ¿quién me puede decir rápidamente dónde podría tomar 0,6 y dónde 0,8? Hola. 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 Hola, Javier, ¿cómo estás? Dime. A ver, jóvenes, ya pues, ¿quién me puede decir cuándo 0,6 o 0,8? Es muy buena pregunta la de Juan Daniel, a ver, ya diga rápido.
Ya, a ver, ¿cómo es jóvenes? ¿Nada? A ver, le voy a regalar, a ver, unos 4 puntitos. Ya pues, dígame. Buenos días, ingeniero. Dime, José Álvaro. Inge, según mi criterio, sería en lugares donde tienes riego, es lugar se pondría el 60%, porque el retorno es menor, más o menos en zona sur, y pondría el 80% en el céntrico, más o menos, porque no tienen mucho riego, no tienen muchas plantas, digamos, un edificio, por ejemplo. A ver, ya, les voy a dar otro ejemplo, a ver, para que comprendan. Sí, está muy bien, a ver, pero con esto van a entender. ¿Qué es el coeficiente de retorno? Es de esta, fíjate, a ver, solamente tienen que analizar esto. Mira, nada más porque me encanta esta materia, bueno, me gusta la parte sanitaria y me gusta que me pregunten, ¿ya? Fíjate, dice población por dotación, esto es tu caudal medio, ¿verdad? Con esto arrancamos, Sani, para qué cantidad de agua tenemos como caudal en medio diario, ¿verdad? Hasta aquí todo se entiende, ¿no? Esto es una población y esta es la dotación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Jóvenes? Hasta ahí estamos claros, ¿lo ven? Ahora, este coeficiente es, fíjate, va a disminuir este valor. ¿Qué significa que el coeficiente sea igual a 1? A ver, pónganse ese parámetro. ¿Qué pasa si esto es igual a 1? Lo que entra igual es lo que sale, pues, Inge. Exacto. Que todo lo que consumes, toditito lo estás botando al alcantarillado sanitario. Eso es. Ahora les hago la pregunta. Cuando hemos estado encerrados en la pandemia, en la cuarentena, en esas cuarentenas, en esos meses, 2 meses, hemos estado totalmente encerrados en nuestras casas, ¿cuánto era el coeficiente de retorno? ¿Ver? 0,8. 0,8. Ya. 0,8. O tal vez podría haber llegado hasta 0,9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie sale y todos están utilizando el agua, ¿no? O sea, tú eres la población, consumes y todo lo estás botando al alcantarilla, ¿no ves? 0,8. Está muy bien. Ese es el concepto. Ahora, ¿cuándo va a ser 0,6? Tú haces el estudio de la población, por ejemplo, en Alto Cochabamba. ¿Por qué les digo Alto Cochabamba? Porque yo, bueno, he realizado un estudio cuando trabajaba en CEMAPA y la población de Alto Cochabamba, Cerro Verde, en su mayoría son comerciantes. Entonces, todos bajan al mercado San Antonio, al mercado Calatayud, a hacer sus actividades. Entonces, en esa población, tu coeficiente de retorno va a ser ¿cuánto? 0,6. 0,6, está exacto, José Álvaro. ¿Has comprendido? O sea, tú vas a tener que estudiar la población y vas a poder darle de acuerdo a cómo es que es su extracto social, va a ser 0,6 o 0,8. O sea, lo que ocurre es que todo el agua que consume no la va a devolver, bueno, no va a descargar en su alcantarillado porque está en otro lugar, está fuera de su vivienda. Entonces, en zonas netamente residenciales, 100% residenciales, yo podría adoptar un valor de 0,8. Y en zonas comerciales o industriales podría adoptar un valor de 0,6. Por eso es que su docente, bueno, el ingeniero Juan Carlos Rocha dice 0,6 o 0,8. ¿Está bien? Puedes. Pero uno que hace un estudio un poco más adecuado podría agarrar y poner los limímetros en una población parecida y puede sacar un valor más exacto del 0,6 o 0,8, que al final te ayuda en tu diseño, ¿verdad? O sea, te va a ayudar. Pero, jóvenes, ustedes se van a dar cuenta que cualquier valor que yo saque, si estamos arrancando en poblaciones pequeñas, no me va a afectar en nada si yo pongo 0,6 o 0,8,
por el tipo de caudal. Más o menos, a ver, nos recordamos a lo que pasaba en Sanitaria 1. Cuando tú tenías poblaciones menores a 30 familias, tu caudal era muy, pero muy pequeño, ¿verdad? Yo les he hecho hacer eso en Sanitaria. A ver, con 20 viviendas, ¿qué caudal te sale? Te salía un caudal chistoso, 0.00 algo, utilizando esta fórmula, es así como fórmulas, ¿no? Ustedes que les gustan las fórmulas, población por dotación, pucha, le tiran ahí la formulita. Cuando hacen esta conversión con una población muy pequeña, les sale pues valores chistosos, ¿no ve? O sea, ¿qué les digo de valores chistosos? O sea, muy, pero muy pequeños. Que si usted abre el grifo cuando ha hecho el aforo de la dotación, se va a dar cuenta que tu caudal mínimo es 0,1. Y 0,1 te va a equivale más o menos a unas 100 personas, 60 personas. O sea, bueno, tenemos un rango ahí. Cuando te sale un valor menor a 0,1, no puedes utilizar eso, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tú sabes que eso no existe. O sea, el grifo lo abres y es 0,1. ¿Verdad? Entonces, igualito de esta manera, cuando las poblaciones son muy pequeñas, incluso no te va a afectar en nada el coeficiente de retorno, porque tu caudal va a ser tan pequeño que con el diámetro mínimo vas a cumplir. No sé si me han comprendido hasta acá, jóvenes. Sí, Inge. Ya, Sí, los demás. claro. ¿José, está claro? Sí, todo claro. Ya, entonces. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta hasta acá? Por favor, jóvenes, así les estoy hablando de muy buena manera para poder seguir avanzando. ¿Ya? Luego tenemos K1, K2, que ya habíamos visto. Tenemos el caudal máximo horario en aguas residenciales, listo. Ahora, hasta aquí está bien. Ya, fenomenal. Este M es K1 por K2, ya estamos tranquilos, estamos avanzando. Ahora, ¿qué es lo que decía José? Hay zonas que tienen riego. Hay zonas que tienen riego, hay zonas... el riego, cuando tú agarras y riegas un terreno agrícola, el agua se está infiltrando, ¿verdad? Se está infiltrando al subsuelo y demás, ¿no? Cuando llueve, igual el agua se infiltra, ¿verdad? Entonces, en el alcantarillado, si nos vamos a ir a ver acá, por ejemplo, en este ejemplito, a ver. Acá, por ejemplo. Fíjate, tú tienes esta imagen acá en esta partecita. Fíjate, tienes una cámara y tienes una zanja para colocar tubería, ¿sí? Estas cámaras de alcantarillado, por lo general, no utilizan impermeabilizante, ¿verdad? ¿Alguien ha visto cómo se construyen estas cámaras de alcantarillado en sus barrios? A ver, alguien que pueda participar, que no sea el Miguel y que no sea José. A ver, por favor, a ver, otras personas, a ver, para que me sienta feliz, digamos, de que están atendiendo. A ver, por favor. La verdad no, ¿Cómo? no, en mi caso no he podido ver cómo es que lo hacen o cómo lo fabrican o cómo lo diseñan, no lo he podido ver. En mi barrio no hay todavía alcantarillado. Y a ver, otro, a ver. Si no han visto, no importa, o sea, no les estoy tomando examen. Solamente aquellos que han visto, digamos. ¿Ya? O si no han visto, pues, de modo, digamos, ¿no? Pero bueno, si se ve la imagen, por ejemplo, fíjate, no es como cuando construyes un tanque de agua, ¿verdad? Eso sí es diferente, ¿no? Fíjate. A ver, ¿alguien puede notar? Aquí tienes una camarita. A ver, vamos a ver si tengo más imágenes. A ver. No. En el internet puede haber, Inge. Aquí. Mira, fíjate, aquí tienes una cámara. Es lo que vamos a ver. Aquí tienes la tapa, ¿no ven?
La tapita aquí arriba. No sé si ven. Una tapita, una corona, y estos son cilindros por lo general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, si de repente llueve, va a haber acá una lluvia. Y si digamos, esta tapa, por ejemplo, si ustedes se fijan, está fácil. Cuando ustedes pasan por las calles, van a ver que la tapa con la corona que tiene el alcantarillado, no está herméticamente cerrado, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tú agarras y puedes levantar la tapa y puedes tapar, ¿verdad? Eso sí se nota, ¿no ve? No está sellado. Eso sí comprenden, ¿no ve, jóvenes? Sí, Ya. Entonces, cuando llueve, de repente, el agua llega hasta acá y entra. Un poco de agua entra a la cámara. Y también cuando se infiltra el agua, de repente acá entre junta y junta, se entra algo de agua. Entonces, esa cuantificación, jóvenes, es lo que nosotros conocemos como caudal de infiltración, ¿sí? Y dice que es el caudal de infiltración, fíjate, jovencitos, es el caudal por un coeficiente que está en función a la longitud total del alcantarillado, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí tiene, ¿ya? Ahora, yo totalmente, jóvenes, por mi experiencia, todos los trabajos que he realizado, discrepo con esta tabla, ¿sí? O sea, esta tabla está muy bien para lo que les he explicado. O sea, si yo entiendo que se va a infiltrar por el tipo de terreno, por las camaritas o por el tipo de junta de anilla, puedo utilizar estos parámetros. Lamentablemente en la norma te dice, utilice estos parámetros, ¿sí? Pero, jóvenes, la verdad es que si yo diría que la infiltración es por el agua de lluvia, o por el nivel de aguas subterráneas, yo diría que este valor no está en función a esto, sino está en función al nivel freático, porque, a ver, ¿qué es lo que ocurre, a ver, en los edificios? ¿Quién de ustedes vive en algún edificio, en algún sótano? Bueno, en algún edificio que tenga sótanos, a ver. ¿Alguien de las 98 personas, a ver, que están en clase? ¿O alguien conoce algún edificio su sótano? A ver, jóvenes. Inge, yo conozco un edificio con sótano. A ver, Iván, ¿dónde conoces el edificio? En Calacala. En Calacala. Ya. ¿Has visto el sótano? Sí, En el sótano se está llenando de agua. Tienen sus bombas sumergibles, ¿verdad? exacto. En época de lluvias usan, creo que las 24 horas esas bombas. Claro, o sea, no, y en época normal también. Por eso tienen, pues que en Calacala lo que ocurre es que el nivel freático es elevado y tú pones las bombas sumergibles. ¿Y dónde botan el agua? En ese edificio, a lo que tengo entendido, se reutiliza para los inodoros de los baños. ¿En qué edificios, pues? Torre Oxford. Algunos lo botan a la calle nomás, Inge. Torre Oxford. No, estamos mal. La Torre Oxford no tiene doble sistema. A ver, por eso pero eso es fácil, jóvenes. Ustedes son ingenieros. O sea, métanse en la cabeza que ustedes son ingenieros. ¿Ya? Como dice Miguel, algunos botan a la calle. ¿Sí? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que el agua esas aguas, ni tan correcto, o sea, porque, a ver, ustedes van a comprender muy bien. Alcantarillado sanitario pluvial. ¿A qué hace referencia el alcantarillado sanitario pluvial? A la lluvia, ¿verdad? Ahora, nos vamos a otro tipo. Es el alcantarillado sanitario que estamos viendo.
Este alcantarillado sanitario hace referencia a las aguas residuales, ¿no? A las aguas negras, a las aguas del inodoro, de lavamanos que nosotros generamos. Hasta ahí estamos todos claros, ¿verdad? Ahora, hay un vacío entre ambos, que son justamente estas aguas subterráneas, ¿sí? Las aguas por nivel freático, algunos los botan a la calle y la gente reclama porque arruina su asfaltado. Otros botan directamente al alcantarillado sanitario. Y es fácil, usted es ingeniero, mira el cárcamo de bombeo del edificio y ve la tubería del cárcamo, porque la tubería es vista. Es una bomba sumergible, el tubo sale y vas a seguir ese tubito y vas a ver dónde se conecta. Por lo general se hace un cuello de ganso y conectan a la red de alcantarillado sanitario, incumpliendo la normativa. ¿Por qué? Porque la norma dice no puedes conectar aguas pluviales, pero esa es agua subterránea. Por eso, como les digo, hay un poco de vacío. No hay quien se haga cargo del agua, de esta agua de las fuentes subterráneas, ¿ya? Pero el problema es que es una cantidad grande de agua, no es este valor que nos pone la norma. Esto te pone por sí se infiltra, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las fallas. Por eso es que fallan los diseños, ¿ya? ¿Por qué? Porque no toman en cuenta estos caudales grandes de agua que hacen que se hace tiras, ¿no? Ahorita el único edificio que utiliza las aguas subterráneas para inodoros netamente es el Upermol. El Upermol está bien diseñadito y utiliza las aguas subterráneas y que no tienen un poco nivel freático elevado para el reuso en las baterías de baños, ¿sí? Solo en las baterías de baños de las áreas comunes, ¿sí? El Upermol, por ejemplo, es un edificio que está en la parte sanitaria, no en la parte estructural, eléctrica, creo que está bien nomás, pero en la parte sanitaria es como para que ustedes vayan y vean una clase entera de instalaciones domiciliarias, ¿sí? Todas las tuberías están pintadas de un color. Usted sigue la tubería roja, es incendio. Tubería verde, aguas de lluvia. Tubería café, alcantarillado sanitario. Tubería de otro color es aguas de grasas, de lo que generan las plazas de comidas, ¿verdad? Entonces, en el Uper sí, pero esa batería es de baño. Y las baterías de baño son fluxómetros, no son las que tienen sus tanquecitos, ¿no ven? O sea, su tanquecito en la espalda no son de ese tipo. ¿No ven? Todos han ido al Upermol, ¿no, jóvenes? A ver, ¿quién? Sí, todos han ido, ¿ven? ¿Cómo son los baños? A ver, Marcelo, ¿cómo es es con fluxo, ¿no ven? No tiene ese tanquecito, ¿no? Sí, no tiene. O sea, está bien diseñado, pues, jóvenes. Yo he diseñado ese edificio. Y muchos más. La Torre Oxford más. ¿Ya? Entonces, tú tienes estos edificios y para reuso, lo que tienes que ver es que el artefacto sanitario tiene que ser un fluxo. No puede ser una tacita, bueno, no puede ser esos tanquecitos. ¿Por qué? Porque como no tiene tratamiento, ahí estamos con el problema. Si no tiene tratamiento, tiene esos tanquecitos de agua, lo que va a ocurrir es que se va a generar bacterias y ahí va a ser un problema también de contaminación, ¿verdad? O sea, es un poco complicado, ¿no? Aquí en la universidad, por ejemplo, todos los baños deberían ser fluxómetros, no deberían ser las tacitas, digamos, ¿no? Entonces, eso es, no sé si han comprendido esta parte de lo que son la tubería por infiltración, ¿ya? A ver, ¿a qué estoy queriendo llegar, jóvenes? A que ustedes analicen un poco lo que son los caudales, analicemos un poco lo que son los caudales. ¿Por qué? Porque el otro ya es matemático. Tienes las ecuaciones de Manning, que hemos visto, las ecuaciones de Chessy o la ecuación de Darcy, bueno, que vas a utilizar para diseño, ¿sí? Pero ¿de dónde saco el caudal? Ahorita estoy viendo de dónde sacamos el caudal. Eso es lo que estamos viendo ahora en este momento, para seguir avanzando con su materia. ¿Está claro, jóvenes?
Sí, Inge. Ya, entonces seguimos. Ahí tienes, dice caudal por conexiones cerradas, tienes un valor del 5 al 10%, caudal de descargas concentradas, esto puede ser un caudal de tipo industria, tipo comercial, o puede ser de un baño público, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que identificar. O sea, a ver, vamos a ver nuevamente el proyecto, el plano del proyecto. A ver, si yo de repente en todo este plano, por ejemplo, aquí este plano que les he dado es residencial, van a leer la teoría, les dice si es residencial. Ahora, si aquí de repente aparece un colegio, por decirte aquí, en esta parte yo tengo, aquí está, digamos, franja de seguridad, o de repente aquí yo tengo un colegio, no sé, hay que leer el proyectito. Si yo tengo un colegio, ya ese colegio, a ver aquí creo que es área de equipamiento, no tiene colegio, a ver aquí, área de equipamiento, no tiene colegio. Pero si de repente en un lugar tienes un colegio, ese colegio te genera una descarga especial, o de repente tienes una fábrica, aquí está la fábrica Fino. La fábrica Fino tiene una descarga especial de caudal, entonces a eso nos hace referencia este texto de acá, que son las descargas diferentes, ¿sí? Aquí. Caudal de descargas concentradas. Dime, Marcos. Marcos Vargas, suyo, has levantado la mano. Perdón, ¿cómo dijo, ingeniero? Levantaste la mano, Marcos. Ay, perdón. Ah, ya, está muy bien. Gracias, Marcos. No hay problema. Voy a parar cuando alguien levante la mano. Pueden preguntar, no hay problema. Entonces, a eso hace referencia el caudal, este caudal de áreas concentradas, ¿sí? Pues de colegios, industrias, etc. Ahora, ¿cuál va a ser tu diseño, tu caudal de diseño? Tu caudal de diseño va a ser ese caudal máximo horario que hemos visto por el coeficiente de retorno y por K1 por K2, más el coeficiente de infiltración, más el caudal de áreas concentradas, ¿no? Y más el consumo por caudales errados, conexiones erradas o cruzadas, ¿ya? Entonces, todo esto te hace igual al caudal de diseño. Pero de todas maneras, si tienes en áreas de arranque, este caudal es muy pequeño, ¿sí? Bueno, y esto habíamos visto ya, a ver, las características de la parte hidráulica. Entonces, aquí lo pueden ver, esta nuevamente se les presenta en esta tesis. Ahora, ¿cómo es el proyecto? Fíjate, tienes un marco teórico. Aquí está toda la teoría, ¿sí? La teoría. Continuidad, toda la teoría. A ver, denle una chequeadita, por favor, a esa parte. Y me dicen. Ya. ¿Todo está bien, jovencitos? Ya, no tienen preguntas. A ver. Entonces, todo esto es lo que hemos visto en clase. Nuevamente está acá, estamos repitiendo, pero si quieran ver, leer con más calmita, aquí nuevamente estamos viendo lo que es el caudal, relación de tirantes, velocidades, esta gráfica la que hemos visto en las diapositivas. Nuevamente estamos repitiendo los valores y las relaciones, ¿no? Dice, estas tablas, por ejemplo, están en la norma también. O sea, ustedes se descargan la norma, la 688, y pueden tener estos valores, ¿no? Entonces está muy bien. Ecuación de Mani, lo que habíamos visto aquí está, es la velocidad, radio hidráulico a la 2/3 y la pendiente a la 1/2. Y tenemos aquí algunos coeficientes de Mani, ¿no? Para tuberías, fíjate, de concreto, para tuberías de PVC, 0.009, y para tuberías de fibrocemento, ¿ya? Ahora vamos a los diámetros, ¿ya?
A ver, dice, el tamaño mínimo de los colectores no está dictado por el requerimiento hidráulico, sino para evitar las obstrucciones y facilitar la limpieza. Según la norma, la 688, se selecciona el diámetro mínimo de la tubería que debe ser tal que es la capacidad máxima, permita que el agua escurra sin presión interna, ¿sí? Y dice, con un tirante mínimo igual al 26.18% del diámetro, ¿no? O sea, 0.26 del D, ¿no? Aquí en esta tablita, a ver, ¿a qué me recuerdo eso? Vengo aquí a la tablita y esta tablita, relación D sobre D, 0.26, ¿sí? Entonces, aquí se van a ubicar clarito. A eso te dice. Y dice, el diámetro permitido mínimo es de 4 pulgadas, ¿sí? Ahora, ¿yo qué les había dicho con el diámetro de 4 pulgadas, jóvenes? A ver, los que han estado en clase. A ver, jóvenes. Que era muy pequeño, Inge, y que solo se utilizaba en sistemas condominiales. Exacto. Diámetro de 4, ustedes mismos se dan cuenta, pues, a ver, si es la descarga de su casa. Entonces aquí en la norma, ya yo discrepo porque pone tubo de 4. Por suerte en Cochabamba se mapa, como ya les había dicho, ya nací mi tesis, ¿no? Bueno, yo cuando hemos hecho mi tesis, ya les he contado eso, por eso es que ese mapa no asume el diámetro de 4 pulgadas como mínimo, sino 6, ¿ya? Y ha sido una belleza poner 6, pero en la norma ya, a un principio, por ejemplo, la norma del año 2000, te decía que el diámetro mínimo para sistemas condominiales era 4. La siguiente versión de la otra norma ya te dijo 4, así, y lo dejó ahí en 4 pulgadas como mínimo. Pero por suerte, en las áreas rurales, en el campo, no acepta la gente tubería de 4. O sea, la gente del área rural, aunque no lo crean, han visto el tubo de 4 y dicen, no, este tubo no. Y te dicen 6 mínimo. Entonces, fíjate, hasta el sentido común es, ¿no? O sea, pucha, ¿cómo vas a poner 4? Pero bueno, en Cochabamba no es 4, es 6, ¿ya? Entonces tienen que ir viendo esta parte, ¿sí? 4 para sistemas condominiales, ¿no? Y es lo que estamos viendo acá. Vamos a ir viendo esto de los sistemas condominiales acá. Sistema de alcantarillado convencional y sistema de alcantarillado sanitario, ¿sí? Entonces estamos viendo que es una estructura para el transporte de aguas residuales, aguas servidas y aguas de lluvia, ¿no? El alcantarillado dividimos en dos, el pluvial y el sanitario, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de un sistema de abastecimiento de agua. Fíjate, aquí tienes la captación del agua, esto va a ser muy interesante. Tienes la captación del agua, la potabilización, el almacenamiento y la distribución. Por otro lado tienes lo que es el recojo de las aguas, aquí está, las cañerías de alcantarillado que van recogiendo el agua, las aguas residuales, y después mandan a una planta de tratamiento y la planta de tratamiento nuevamente lo bota al río, ¿no? En algunos casos, entonces, un ciclo, ¿ya? En el cual intervenimos. ¿Cómo es el componente de un sistema de alcantarillado sanitario? Fíjate, ya habíamos visto los trazos, ¿sí? Pero ahora fíjate aquí en planito. Tenemos, estos son los colectores, ¿sí? Y tienes las cámaras de inspección. Entonces, esto mismo que están viendo acá, ustedes tienen que hacer acá, en este plano. Fíjate, este plano está limpio. Aquí tenemos que arrancar una camarita y va a bajar. Ya, cada grupo va a tener un trazo diferente en este proyecto, ¿verdad? Es un proyecto chiquitito que les estoy dando, por eso es muy sencillito para que ustedes puedan realizar.
¿Está bien? Entonces lo que estamos viendo acá. Y todo esto va a ir a un interceptor principal y va a la salida. Directamente va hacia una planta de tratamiento o en este caso va a ir hacia el colector principal de ese mapa. Hasta acá, ¿tienen alguna duda, jóvenes? Una duda para que pueda seguir avanzando, por favor. Hola. Hola, ¿cómo estás, Gonzalito? Dime. ¿Y ahora? Ya, entonces, hasta acá, por favor, jóvenes, para que siga avanzando y no tengamos mayor dificultad, digamos, sí, por favor. No quiero que me digan que me he quedado ahí en la duda, que no sé. Les estoy repitiendo varias veces ya, ¿sabes? Pero creo que ahora estamos con calma, ¿verdad? A ver, ¿alguna consultita? Alguno me preguntaba qué es lo que tengo que hacer en el proyecto. Esto es lo que tienes que hacer, pero con el conocimiento que te estamos transmitiendo hasta ahora. Ya tienes la parte teórica, la parte de parámetros y ahorita vamos a seguir avanzando. ¿Está bien? Entonces, este trazo es el que tienen que realizar, ¿verdad? Y en cada estas camaritas, por ejemplo, ¿cuál es el criterio de colocar las cámaras? Las cámaras vamos a colocar en todos los cambios de direcciones. Ya tiene otra, ya tenía hasta, ya a ver unos 5 minutos más, porque igual tardan en entrar, ¿no? Ahí vamos a ir viendo. El día lunes, jóvenes, van a pasar ya con un auxiliar, por si acaso, ¿sí? Con la auxiliar que se llama, no tengo su nombre, es una señorita. Entonces ya van a pasar clases con ella, les voy a mandar en el Classroom sus datos para que ya puedan avanzar con ella también. ¿Está bien? Vamos a esto más, parámetros básicos bueno, estamos viendo lo que son los periodos de diseño para calcular la población futura en realidad, ¿no? Entonces tienes hasta 30 años, de 20 a 30 años, ¿sí? Vamos a ir viendo la dotaciones igual ya habíamos visto. Y nuevamente repetimos en poblaciones, ¿no? Tienes dotación por por lo que es las hectáreas, ¿no? O sea, ¿cómo yo encuentro una dotación, una población? Digamos, hay un método que es la dotación por las hectáreas. Entonces, yo tengo que tener la densidad, ¿sí? O sea, ¿cómo ustedes han encontrado la población en Sanitaria 1? A ver, jóvenes. Por el INE. Igual les he mostrado aquí, ¿no? Puedes utilizar el INE, ¿no? Ahora, tú puedes agarrar y esta población dividirla entre las hectáreas, porque aquí no te olvides que tenemos el plano, y el plano si tú sumas, son hectáreas. Seguramente te va a dar lo que es te va a dar una densidad. Y bueno, con eso calculas la población. Pero ¿por qué? ¿Por qué te está diciendo acá eso? ¿Por qué? Porque si me fijo, fíjate, un poquito atrás voy a ir. Y nosotros estamos definiendo áreas de aporte, ¿ya? O sea, un método de cálculo es calcular por áreas de aporte, digamos. Esta área va a aportar a este y a este. Esta área de acá va a aportar acá, ¿no? Pero si yo tengo un plano, y en la realidad tú tienes un plano como el que estamos acá, en este caso, tú no necesitas tener áreas de aporte porque aquí tienes poblaciones por vivienda, por número de lotes, ¿no? Tienes un lote, 2 lotes, 3 lotes, 4, 5. Pues hay muchas maneras de calcular el caudal, ¿sí? Pero en este caso, uno de los métodos más sencillos es con áreas de aporte, ¿sí? Que estas mismas áreas nos van a servir para el alcantarillado pluvial. O sea, eso de hecho les digo, o sea,
si bien en el otro podemos hacerlo por lotecitos, en este caso de acá, estas áreas, la lluvia cae en todo el área, ¿no? Entonces ahí vamos a utilizar el área también, ¿sí? Por eso nada más que aquí mezclas o colocas lo que son la densidad, ¿sí? El área de aporte en hectáreas, ¿sí? Tenemos aquí los métodos de cálculo de las poblaciones, aritmético, geométrico, exponencial, que habíamos visto también. Y tenemos los métodos a emplearse que deben aplicarse en función a lo que dice la norma. Cuando son poblaciones menores hasta 10.000, vale el aritmético, geométrico y exponencial cuando el ingeniero así lo defina. Cuando son mayores a 100.000, por ejemplo, utilizas geométrico, exponencial o método de la curva logística, ¿sí? Seguimos con lo que es parámetros básicos de diseño, y tenemos, ya habíamos visto una orientación futura, eso estamos repitiendo, un coeficiente de retorno y el coeficiente de... Antes utilizabas el coeficiente de Harmat, coeficiente de Babbitt, coeficiente de Poppet, y tienes otro coeficiente de Flores que estima algunos parámetros y un coeficiente de Kipf. Ahí tienes que estos valores, el M es K1 por K2, lo que les decía, ¿no? Y K1 varía desde agua, ¿no? El K2 va a variar de 1.2 a 1.5 y el otro K2 de 1.5 a 2.2. Esto lo hemos visto y bueno, ya estamos viendo repasando lo que está en el proyecto que se ha mandado, ¿no? Bueno, hemos quedado hasta acá quedamos, jóvenes, y bueno, tiene una consultita. Nos vemos el día. ¿Hay una fecha de entrega del proyecto? Miren, lo que estoy pensando, lo que estoy viendo, a ver, si acabamos hasta mañana algo más, podríamos entregar la siguiente semana, vamos el otro miércoles, digamos, ¿no? Porque han visto cuántos manzanitos son, es bien chiquitito, ¿sí? Ya estén trazando sus trazos, pero miren, no es nada grande, es bien, tú lo puedes hacer una media hora, ¿no? Fíjate, son chiquititos. ¿Cuántos manzanos son? 1, 2, 3, 12 manzanos, es bien pequeñito, ¿sí? Entonces, pero ya tienen todo para entregar, ¿no? O sea, ya está fácil, básicamente. Pero ¿qué otra consulta más tienen, jóvenes? A ver. Inge, ¿es obligatorio hacer en grupo? Sí, lamentablemente entre 3. O sea, a ver, puede ser 2, digamos, ¿ya? Pero 3 es que, imagínense, van a ser miles de proyectos. ¿Cuántos son ustedes? Son 100. Si son a 2, pues son 50 proyectos, es mucho, digamos, ¿no? Entonces, por favor, si son de 3, digamos, ¿no? Máximo 3, ¿ya? Entonces, esto les va a ayudar. ¿Inge, iba a haber defensa del proyecto? Claro que va a haber defensa del proyecto. ¿Ya? Va a haber defensa del proyecto. Si gustan, podríamos programar para la siguiente semana una clase presencial. Así podríamos. Bueno, pero ya la auxiliar esta semana se va a comunicar con ustedes para dar la clase también, ¿ya? Pero de acá este es su examen, ¿no? O sea, puede ser lo de uno también, ¿ya? Puede ser lo de uno también, ¿ya? Ya, quedamos acá, jovencitos. Nos vemos el día de mañana, ¿sí? Si no tienen ninguna otra consulta más.